Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. En nuestro último episodio, comencé una serie sobre estudios bíblicos, que se definió de manera muy amplia. Lo que quiero hacer en este episodio es un poco limitado y brindarles una mejor visión de hacia dónde voy a llegar en esta serie, al menos durante los próximos episodios en el futuro cercano. A este lo he titulado Tomar en serio el propio contexto de la Biblia, y está redactado deliberadamente. Contexto propio va a ser importante. Será el foco de lo que voy a decir en este episodio. Cualquiera que me esté escuchando aquí y que haya estado involucrado en algo que realmente llamarían estudio bíblico, algo más allá de la mera lectura de la Biblia, probablemente haya escuchado un consejo que dice más o menos esto. Debes interpretar la Biblia en contexto para entenderla apropiadamente. Interpretarla apropiadamente y saber lo que dice con precisión. Eso es cierto, por supuesto, pero el problema es, ¿qué significa? La realidad es que hay muchos contextos diferentes de los que podríamos hablar. Si estás mirando un versículo determinado, hay un contexto inmediato de los versículos inmediatamente anteriores y los versículos que siguen inmediatamente, o tal vez los párrafos inmediatamente anteriores y siguientes, o algunos párrafos. Por supuesto, luego está el contexto del libro, el contexto de todo el libro. Y luego está el contexto de qué más escribió el escritor de su libro, en términos de la Biblia. Si eso se puede determinar. Aún más importantes que eso, hay secciones de la Biblia, literatura de sabiduría, por ejemplo. Si tu pasaje cae en esa sección más grande, eso también le da un contexto. Si nos fijamos en el nivel de las palabras, el contexto de las palabras individuales, sería, por supuesto, cómo se usa la palabra en ese libro, tal vez en ese capítulo, por ese autor. Eso sería un contexto semántico, hay un contexto gramático. ¿Cómo se usan las palabras de tu verso en relación con otras palabras? Hay relaciones gramaticales en las que pensar porque los idiomas originales de la Biblia eran idiomas humanos. Tienen gramática y reglas. Y hay cosas que puedes decir gramaticalmente y cosas que no puedes decir. Ese es otro tipo diferente de contexto. Entonces, ¿de qué contexto estamos hablando? Por lo general, nadie piensa mucho en ello cuando te lo dicen o cuando intentan practicarlo. Se necesita un profesor para enturbiar esas aguas, como acabo de hacer yo, pero en realidad no se trata de entrometerse, se trata de cuestiones y contextos reales. Todos son diferentes, y en teoría todos funcionan juntos. Pero de lo que realmente voy a hablar durante el resto de este episodio y en los próximos episodios es el metacontexto, el panorama mucho más amplio. Quiero que comprendas que, para comprender realmente la Biblia de forma adecuada, debes tener en cuenta tres cosas. Comenzaremos con estos tres pensamientos y eso te ayudará a entender de qué estoy hablando cuando hablo de tomar en serio el propio contexto de la Biblia. El primer pensamiento es que los escritores bíblicos también fueron personas, como tú y como yo. Tal vez digas, bueno, ¿eso es dolorosamente obvio? Por supuesto que son personas, no son robots ni nada parecido. Son personas. Sí, eso es obvio, pero ¿cómo has pensado realmente en eso? ¿Alguna vez has pensado realmente en ello? ¿Y cuáles son las implicaciones? Bueno, déjame explicarte un poco esto para que sepas de lo que estoy hablando. Comprender que los escritores bíblicos eran personas como tú y como yo realmente dirige nuestros pensamientos cuando se trata de esto que llamamos inspiración. Y luego del producto de la inspiración, la Biblia misma. Creo que los evangélicos tienden a ver la inspiración como una serie de eventos paranormales. El profeta se levanta por la mañana, comienza a preparar el desayuno y de repente Dios decide
electrocutarlos o tiene una visión o algún mensaje en su oído y entra en trance y luego en algún momento entra en modo de escritura automática y su brazo comienza a moverse y las palabras aparecen en el pergamino. Y luego se despierta, mira el resultado y dice, ¡wow! Eso es muy bueno. Es difícil creer que pude hacer eso. Estoy muy agradecido de que Dios tomó control de mi mente y escribió eso para mí. Una vez más, eso es un mito. Así no es como funciona la inspiración. Es fácil demostrar esto de muchas maneras cuando se mira de cerca el texto bíblico. Hay evidencia de cosas como la edición. Hay 3 evangelios sinópticos. Cuando tienes un diálogo entre personajes, e incluso cuando Jesús es uno de ellos, el diálogo cambia. Amigos, en tiempo real, los eventos en tiempo real de ese diálogo, un orador solo dijo una cosa. El orador A y el orador B solo dijeron una cosa. No se limitaron a seguir ensayando la conversación para que más tarde los escritores de los sinópticos tuvieran diferentes palabras para usar. Eso es simplemente una tontería. Los escritores bíblicos también fueron personas. Lo que significa es que este proceso lo llamamos inspiración y el producto, esto que llamamos la Biblia, fue producido por personas usadas por Dios, elegidas y usadas por Dios. La Biblia no es una serie de eventos paranormales. Me gusta decir que la Biblia no es un libro divino, es un libro humano divino, así que trátalo como tal. Dios usó a la gente. Dios tomó la decisión de elegir a una determinada persona en una determinada ocasión, que vivió en un determinado momento de la historia, que creció en una determinada cultura y que tenía una determinada cosmovisión. Él elige a esa persona por quién es y dónde se encuentra. Y lo que flota en sus mentes es a lo que han estado expuestos desde el momento de su nacimiento. Es su cosmovisión. Él toma a esa persona y a través de una serie de actos providenciales a lo largo de su vida, la prepara para el día en que la impulsará a través de su espíritu a comenzar a escribir algo y les deja hacerlo porque son personas. Es a quien Dios usa a las personas. Él no se apodera de sus mentes, Él no dicta sus palabras, les deja hacer su trabajo porque Él los eligió para el trabajo. Estas son decisiones de Dios y ocurren en tiempo real con personas reales. Lo que eso, a su vez, significa es que lo que esos escritores bíblicos producen tiene un contexto y ese se convierte en el contexto bíblico porque lo que están escribiendo es material bíblico. Esto me lleva a mi segundo pensamiento, que es que el contexto de la Biblia que debemos tomar en serio no es el tuyo, no es mi contexto. Aquí hay un tercer pensamiento. No es el contexto de los grandes pensadores del pasado. El contexto bíblico no es el contexto de Agustín, Tertuliano, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, Billy Graham o C.I. Scofield o B.B. Warfield o Charles Ryrie o John Walton o John MacArthur. Pon ahí el nombre que queiras. La teología bíblica no está orientada a las cosmovisiones que tenía cualquiera de esas personas. El contexto bíblico no es su contexto. Todos esos contextos, el contexto medieval, el contexto de los primeros padres de la Iglesia, el contexto de la Reforma, el contexto del evangelicalismo moderno, son ajenos a la Biblia. Son contextos ajenos al contexto real del escritor bíblico. Y ese contexto es el que se supone debemos tomar en serio. Se supone que es el que debe guiar nuestros pensamientos mientras buscamos interpretar la Biblia. La mayoría de las veces lo que sucede es que filtramos la Biblia a través de una tradición denominacional. Filtramos la Biblia a través de un credo histórico. La Reforma produjo una serie de credos. No es que los credos sean malos o irremediablemente defectuosos. La idea es que ese credo y el contexto que lo produjo y las personas que lo produjeron no son el contexto bíblico. El contexto bíblico es ajeno a todo eso. Y entonces, si realmente vas a tomar la Biblia en su propio contexto y vas a tomarla en serio, no puedes filtrarla a través de ninguno de estos otros contextos.
Esa es una tarea difícil porque significa pensar mentalmente los pensamientos de una persona premoderna que vivió entre el segundo milenio antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Esos son los contextos de los escritores bíblicos. No son estas cosas modernas, ni siquiera cosas antiguas como la era de los padres de la iglesia. Esa época estuvo a siglos de distancia incluso del contexto bíblico más reciente. Esos son contextos extranjeros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo entrenamos nuestra mente para poder pensar como una persona que vivió en el segundo o primer milenio antes de Cristo? ¿Cómo capturamos su cosmovisión para nosotros mismos? Bueno, hay una manera de hacerlo. Por supuesto, no es perfecta ni completa, no está exento de peligro. Con esto quiero decir que no está exento de malentendidos o errores, pero en realidad sí puedes hacerlo. Y la manera de hacerlo es impregnar tu mente, impregnarte a ti mismo de la literatura, la cosmovisión y la religión de las antiguas culturas y civilizaciones del cercano Oriente o del antiguo Mediterráneo, siendo un poco más amplio aquí, y cosmovisiones que estaban simplemente flotando automáticamente en las cabezas de las personas que produjeron la Biblia. Podemos en gran medida aprovechar su literatura, así es como se preservan las ideas. Las ideas no se conservan en piezas de cerámica y cosas así. Se conservan a través de lo que la gente escribe y de lo que la gente dibuja. Simplemente hay un mayor valor comunicativo en aquellas cosas que nos ayudan a entrar en la mentalidad, entrar en la cabeza de los escritores bíblicos. Por lo tanto, debemos exponernos a la producción literaria e intelectual de las antiguas culturas y civilizaciones del cercano Oriente del segundo milenio antes de Cristo hasta el siglo I de Cristo. Eso es lo que se conoce en el lenguaje académico como estudios comparativos. Los estudios comparativos se refieren a cómo entendemos la literatura bíblica en comparación y en concierto con la producción intelectual de estas otras culturas que fueron contemporáneas a los escritores bíblicos. Esta es la puerta de entrada para exponerse al propio contexto de la Biblia. Históricamente uno pensaría que esto sería lo más obvio, pero no ha sido así, particularmente dentro de la órbita evangélica. Ha habido una época que solo ha cambiado en las últimas décadas en la que los estudios comparativos se veían con recelo. Hay algunas razones para ello. En uno de mis cursos de Membra, en realidad unos cuantos, utilizo un ensayo del erudito del Antiguo Testamento John Walton, que enseña en Wheaton. John es alguien que conozco, es un amigo. Utilizo su ensayo en el primer volumen del Comentario sobre los trasfondos bíblicos ilustrados de Zondervan. Quiero que la gente lo lea porque es un ensayo sobre el método comparativo y los estudios comparativos. Voy a leerles un poco de eso para que comprendan un poco por qué es importante, pero también por qué, dentro de una tradición evangélica o conservadora, esto simplemente no se ha hecho. A las personas en esas tradiciones se les acaba de filtrar la Biblia a través de su propia tradición de evangelicalismo, o la Reforma, o algo más. Walton comienza aquí. Durante más de un siglo, los estudios que comparan el Antiguo Testamento y el antiguo cercano Oriente han estado al margen de la hermenéutica y la exégesis. Lo que quiere decir con eso es que los han mantenido a distancia en la periferia. Dado que estos estudios fueron a veces explotados por eruditos críticos para ataques polémicos contra el texto bíblico, los evangélicos se inclinaron durante mucho tiempo a evitarlos o incluso vilipendiarlos. Consideraban que la idea de que el Antiguo Testamento tomaba prestadas o adaptaba ideas o literatura del antiguo cercano Oriente era incompatible con la inspiración de las Escrituras, incluso cuando en las últimas décadas los evangélicos se han interesado más en aprovechar la mina de oro de los datos comparativos. Los resultados a menudo se han considerado tangenciales a la tarea teológica fundamental. La influencia del mundo antiguo se ha identificado con todo lo que se suponía que Israel debía rechazar al recibir la revelación de Dios, que purgaría su cosmovisión de sus características paganas. Los estudios comparados solo sirvieron como contraste para la interpretación teológica del texto.
Para resumir, lo que Walton está diciendo es que, dado que la empresa comparativa, el conocimiento de la producción intelectual de estas otras civilizaciones, fue utilizada por personas hostiles a la Biblia para hacer que la Biblia pareciera una falsificación o algún tipo de cosa plagiada, o, en otro sentido, tan pagana como los paganos. Dado que esos argumentos fueron intentados por eruditos que eran hostiles al material bíblico y usaron este material comparativo para hacerlo, las personas que tenían una alta visión de las escrituras tendían a mantener este contexto a distancia. Querían imaginar que los israelitas y, por supuesto, más adelante cuando hablemos del judaísmo, que el pueblo de Dios era de alguna manera intelectual, mental y culturalmente completamente diferente a sus vecinos. Cuando miras material comparativo, descubres muy rápidamente que ese no es el caso. Esta es una idea del Nuevo Testamento, pero todo esto de que el pueblo de Dios está en el mundo pero no es de él, los escritores bíblicos no estaban divorciados de su cultura. No despreciaron su cultura cuando se trataba de, bueno, así es como escribimos un tratado o así es como hablamos sobre lo que sucede en el mundo invisible. Esto es lo que sucede en el más allá. Hay una enorme superposición porque estaban usando el vocabulario, las formas de expresión y los símbolos con los que la gente a su alrededor estaba familiarizada porque todos compartían una antigua cultura del cercano oriente. Tenían que hacer eso para comunicarse. Si hubieran utilizado palabras, ideas y simbologías completamente ajenas a las personas a las que escribían, nadie lo habría entendido. Así que es fácil ver que los escritores bíblicos fueron en gran medida un producto de su cultura. Estaban en ese mundo, pero en otro sentido no eran de él. Su teología era diferente. Cuanto más entiendas y conozcas el material del antiguo cercano Oriente, más capaz serás de volver a esa cosmovisión. En muchos casos verás ideas que son completamente transferibles entre la cultura israelita y la antigua cultura del cercano Oriente, y te ayudarán a entender un pasaje que es realmente extraño o raros. Pero por otro lado, cuanto más sepas esas cosas, más capaz serás de discernir las diferencias. Y las diferencias son realmente importantes porque la mayoría de las veces son declaraciones teológicas, son declaraciones del escritor bíblico que, en efecto, dicen, todos ustedes están familiarizados con este conjunto de ideas, pero esto es lo que es diferente acerca de nuestro Dios. Esto es lo que es diferente en lo que creemos. Y usarán el lenguaje y las imágenes que la gente entenderá, pero cambiarán las cosas de una manera sutil o usarán un elemento en particular, digamos tal vez un texto, como una porción del ciclo de Baal, por ejemplo, y lo harán que sirva para un fin diferente que será glorificar a Yahvé, el Dios de Israel, en lugar de Baal, el Dios del ciclo de Baal. Harán cosas como esta, pero solo podrás saber lo que están haciendo y por qué lo hacen cuando puedas realizar un seguimiento mental con ellos. Walton comenta aquí en vista de este reciente interés. En consecuencia, los estudios comparativos han sido vistos, en el mejor de los casos, como un componente del análisis histórico crítico y, más a menudo, como una amenaza a la singularidad de la literatura de la Biblia. En contraste, hoy en día, cada vez más eruditos bíblicos están explorando los usos positivos de los estudios comparativos, como resultado de medio siglo de persistente erudición de asiriólogos, hititólogos, egiptólogos y sumerólogos. Ahora estamos en condiciones de agregar matices significativos a los paradigmas para estudiar el impacto del antiguo cercano Oriente en los autores y editores de la Biblia hebrea. El resultado final es una comprensión más completa y comprensiva del texto. Ciertamente diría un amén a eso. La realidad es que incluso grandes pensadores como Agustín, Calvino, Lutero o cualquiera de esa lista y más,
Muchos de ellos, especialmente aquellos siglos alejados de nosotros hoy, simplemente no tenían acceso a este tipo de material, el material cultural comparativo. No podían introducir sus mentes y cabezas en la cosmovisión de los escritores bíblicos, porque no tenían forma de acceder a la cultura más amplia de la que los escritores bíblicos invariablemente formaban parte. Simplemente no lo tenían. Así que no se trata de que los eruditos modernos sean más inteligentes que esos otros tipos, es una cuestión de a qué tenemos acceso. Necesitamos una exposición profunda a la mente y la cosmovisión del antiguo cercano Oriente para ayudarnos a interpretar la Biblia. Francamente lo hará de algunas maneras fundamentales. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos meternos en la cosmovisión de los escritores del Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos pensar como una persona premoderna que vivió entre el segundo milenio antes de Cristo y el siglo primero después de Cristo? El camino más inmediato, y cuando digo inmediato no quiero decir que no sea trabajo porque lo es absorber la literatura de los antiguos egipcios, los sumerios, los acadios, los babilonios, los hititas, los fenicios, los cananeos, y sigue para absorber ese material. Así que necesitamos hacerlo por dos razones fundamentales. Primero, la exposición a la literatura significa exposición a la cosmovisión. Esto va más allá de las ollas, las sartenes, los ladrillos y el mortero. La cultura material que los arqueólogos pueden brindarnos. Por supuesto, los arqueólogos también nos dieron los textos, pero necesitamos exponernos a la literatura y la cosmovisión. Al igual que en nuestros días, cómo piensan y creen las personas se revela a través de lo que escriben, a través de lo que produjeron intelectualmente. No tenían películas ni televisión ni internet, pero escribían cosas. Estudiar la literatura de esas culturas es la puerta de entrada para pensar en ellos y sumergirse mentalmente en su cosmovisión. 2. Necesitamos llevar la exposición a ese conocimiento con nosotros al texto bíblico. Nos dará claridad interpretativa de dos maneras. Primero, hará que el pasaje extraño o raro sea descifrable. Eso realmente se logra al notar la similitud, cosas que el escritor del antiguo cercano Oriente diría y creería que realmente se superponen con el material bíblico. Vemos cosas que son iguales y nos ayudan a descifrar lo que dice el escritor bíblico porque podemos compararlo con otra cosa. Entonces, la superposición, similitudes, realmente ayuda a que las cosas extrañas sean descifrables. Pero en segundo lugar, si sabes todo eso, si tienes el mundo intelectual del antiguo cercano Oriente flotando en tu mente, el material divergente se hace discernible. Es decir, puedes detectar las diferencias a una milla de distancia cuando estás familiarizado con la forma típica en que pensaría una persona antigua, un antiguo pagano, porque entonces puedes detectar las diferencias teológicas y las pepitas, que son parte de la cosmovisión israelita, parte de la Biblia, que el escritor bíblico quería comunicar. Simplemente se destacarán. Sabrás cuando estén haciendo una declaración. ¿Cómo hacemos eso? Hay dos tipos de recursos para hacer esto. Primero, muy obviamente, tenemos la literatura antigua misma. Al vivir en nuestro tiempo estamos expuestos a eso a través de guías que los académicos han producido. Guías de literatura antigua que más o menos simplemente nos exponen a qué tipo de literatura existe en términos de categorías o temas y cómo se superpone con lo que vemos en la Biblia. También tenemos acceso a la literatura antigua a través de textos traducidos, traducciones al español de todo ese material. Así que ese es el primer tipo de recurso, lo que nos lleva a la literatura antigua misma, guías y traducciones al español. 2. El segundo tipo de recurso es algún tipo de discusión informada sobre toda esa literatura antigua y su aplicación al estudio bíblico. Eso lo conseguimos a través de cosas como diccionarios especializados u obras de referencia.
Estoy pensando aquí en algo como el Diccionario de Deidades y Demonios en la Biblia. Está cargado de material comparativo. Por eso existen obras de referencia especializadas. Hay monografías, libros sobre temas específicos relacionados con la intersección del mundo bíblico. Y todo este material antiguo del cercano Oriente o el Mediterráneo. Y luego están los comentarios académicos. El escritor de un buen comentario académico estará informado de pasajes y lugares específicos del texto, que están iluminados y hechos descifrables por material comparativo del antiguo cercano Oriente. Él discutirá ese material en su comentario en el texto bíblico. Mientras terminamos nuestro tiempo para este episodio, en el sitio web del podcast ahora mismo, nakedbiblepodcast.com, he publicado enlaces a varios libros que son excelentes guías de la literatura básica de la Biblia, ambos testamentos. Nuevamente, ese es el primer tipo de recurso para adentrarnos en la literatura antigua misma. La literatura de trasfondo del Antiguo Testamento, por supuesto, es material escrito por los egipcios, los sumerios, los acadios, los babilonios, etc. Así que ve a nakedbiblepodcast.com y haz clic en la pestaña marcada Bibliografía. Esas obras son el lugar para comenzar. En el próximo episodio te expondré a recursos en términos de libros y enlaces en línea que te llevarán a la literatura real de estas culturas y por supuesto al judaísmo helenístico, el mundo mediterráneo antiguo más amplio, que realmente importa para ambos contextos originales del Antiguo y Nuevo Testamento. Te llevaré a ese material en traducción al inglés y luego, en episodios posteriores, les presentaré material al que todos los estudiantes pueden acceder y que proporciona la segunda categoría de la que acabamos de hablar, discusión informada de toda esa literatura antigua y su aplicación al estudio bíblico.